Buenos días, queridos, Dios los bendiga. Qué bueno de nuevo estar aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios, para avanzar en este estudio de la palabra y para escuchar el consejo de Dios. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Nos da gusto otro domingo para escuchar la palabra. A todos ustedes los que nos están escuchando, a todos ustedes jóvenes, padres de familia, muchachos que están allí atrás, amigos, conocidos, bienvenidos en esta mañana. Vamos a iniciar con nuestra palabra en el día de hoy y vamos a ir a la palabra, por favor, en esta mañana a lo que vinimos. Nosotros hace 8 días estuvimos trabajando, estuvimos escudriñando, estuvimos estudiando la carrera, cómo enfrentar la carrera para llegar a la meta. Fue lo que estudiamos hace 8 días y vimos la palabra de Dios y nos referimos a los textos bíblicos en Primera de Corintios 9:24. Allí fue donde estuvimos nosotros, pero antes de esto quería hacer un recuento de lo que la palabra nos dijo hace 8 días y nos habló claramente de estar en esa carrera, estar preparados, estar listos, estar escudriñando la escritura, y estamos hablando de la carrera y Pablo le habla a los corintios de esta carrera de una manera específica y hace una analogía con los deportistas. O sea, el Pablo dice, si ustedes como creyentes y nosotros como creyentes vamos a correr esta carrera, estamos en esta carrera, seguimos avanzando en ella, debemos prepararnos fuertemente, prepararnos conscientemente de que estamos avanzando y que debemos llegar a la meta para alcanzar el premio, que es la corona incorruptible. Fue parte de lo que hablamos hace 8 días, de esta corona incorruptible que es la vida eterna y que vamos a disfrutar cuando estemos en el cielo. Parte de eso, entonces Pablo nos llevó a través de la escritura y nos está hablando en el día de hoy frente a este texto bíblico de la preparación del creyente. Y quizá la preparación del creyente debe ser más exigente, más fuerte, más dura que el mismo deportista. Porque el deportista se prepara para una carrera y el deportista empieza una preparación no un día antes de la carrera, ni 2 días antes de la competencia atlética, sino que está en preparación continua todo el tiempo, porque el deportista dura y vive a través de esa carrera, a través de ese objetivo que se ha trazado. El deportista no para de hacer ejercicio. El atleta, Pablo nos dice, no para de hacer ejercicio, según el texto, y él nos dice, pues entonces miremos cómo es que se preparan los atletas para nosotros como creyentes, como cristianos, prepararnos para la carrera. Y Pablo nos decía, el texto nos decía que algo que Pablo pensaba o en lo que él decía y meditaba, decía Pablo, yo no quiero ser eliminado, yo no quiero que me saquen de la carrera, yo quiero estar en la carrera todo el tiempo, trabajando para la obra de Dios, ganando almas para Cristo, llevando el Evangelio y expandiendo el Evangelio por las redes que hoy lo estamos expandiendo. Entonces eso es una preparación continua, pero claramente la preparación física que hacen los atletas es ejercitando sus músculos, ejercitando su cuerpo físicamente, y esto seguramente también va a ejercitar su mente. Pero ¿cuál es la preparación del cristiano? La preparación del cristiano es la palabra de Dios, es la comunión con el Señor, es estar pegado, es estar ligado, estar agarrado, como alguien que se agarra de ese árbol o como alguien que se agarra de ese ser superior que nos alimenta y que nos da fortaleza para andar y para estar en la carrera. Entonces, primera de Corintios 9:24, ¿qué nos dice? El texto nos dice, y vamos a la palabra de Dios, mis queridos, los que no estén en el texto, busquen la palabra de Dios, los que no hayan llegado allá, vayan a la palabra de Dios, porque hoy estamos estudiando la palabra, hoy la Biblia debe estar en nuestras manos, hoy la Biblia debe estar ahí en nuestras manos para estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es la que nos fundamenta, la palabra de Dios es la que nos instruye, la palabra de Dios es la que nos enseña, la palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que nos discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón, como dice el texto en Efesios. Pero ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24? ¿Qué dice el texto? Dice la palabra de Dios y vamos a leer. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces la palabra nos dice claramente que debemos correr de una manera que debemos obtener el premio. De una manera que debamos obtener el premio. Entonces debemos correr bien, correr esforzados, correr con decisión, pero para que eso pase, te debes haber preparado antes. Si eso no sucede, no vas a ganar. Si eso no se aplica, no vas a recibir el premio. Eso es lo que nos dice la palabra. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Nosotros como creyentes debemos correr de tal manera que obtengamos el premio, mis queridos hermanos. De tal manera que lo obtengamos sin vacilar, sin ninguna duda de que así va a ser. Pero para alcanzar este premio nos debemos preparar. Debemos prepararnos, mis queridos. La responsabilidad del creyente es prepararse. En referencia con el deportista, la responsabilidad del creyente es más alta y de mayor exigencia. Mucho más alta, mi querido. Nosotros nos debemos preparar de una manera más fuerte, con mayor exigencia, mis queridos. Más y todo tiempo y en todo tiempo. Y esa preparación que debemos tener nos las da el Señor, nos las da la palabra de Dios, es lo que nos da. Es fundamental en la preparación del creyente la comunión. La comunión con el Señor es fundamental en el creyente. La comunión del creyente es la responsabilidad del creyente. La comunión, se habla mucho de la comunión, mis queridos hermanos, se habla harto de la comunión, pero la comunión es responsabilidad del creyente. El creyente debe tener ese deseo, ese anhelo, esa pasión por estar cerca de Dios, por estar cerca de Cristo. Eso es lo que debe tener el creyente ahí. Entonces la comunión es responsabilidad del creyente y es fundamental para la vida del creyente. Es fundamental para correr la carrera, mis queridos. Y vamos a centrarnos un poco y mucho frente a la comunión, que es responsabilidad del creyente. Porque si tú, querido hermano, no tienes comunión con el Señor, no estás ahí adherido, ahí pegado, no vas a poder correr la carrera. Te van a eliminar de la carrera. Te van a sacar de la carrera porque no estás preparado para ella. Y es una exigencia de parte del Señor. La comunión es una exigencia de parte como responsabilidad del creyente. ¿Es responsabilidad de quién, mis queridos? Del creyente es la responsabilidad de la comunión. Y la comunión ya muchos lo hemos visto y lo hemos estudiado. Es ponerse de acuerdo. ¿Qué es comunión? Ponerse de acuerdo dos personas en algo en común. Eso es comunión, así es de sencillo. Tú te pones de acuerdo con otra persona en algo en común y están teniendo comunión. Pero entonces para nosotros los cristianos, ¿qué sería? ¿Cómo se aplicaría? Te debes poner de acuerdo con Jesucristo en algo en común. ¿En qué en común? En todo lo que tiene que ver con Jesucristo, la resurrección, la salvación, la justificación y todo lo que esto implica. Absolutamente todo lo que esto implica. Debes estar de acuerdo en esto. Entonces te pones de acuerdo con Él y empiezas a trabajar en esto. Empiezas a ir hacia adelante en esto, mi querido que me escucha, mi querido amigo. Porque tú te estás en comunión con Cristo y entonces al estar en comunión con Cristo, tú estás de acuerdo con Él y obedeces lo que Él te dice. Nosotros tenemos que tener eso muy claro, mis queridos hermanos. Tenemos que tener muy claro que nosotros, queridos hermanos, debemos obedecer la palabra de Dios
porque nosotros cuando nos hicimos cristianos, cuando le creímos a Él como nuestro único Señor y Salvador, mis queridos, aceptamos que Él nos gobierna, aceptamos que Él es nuestro líder mayor y nuestro gran jefe. Y si lo hacemos, debemos obedecer a su santa palabra. Debemos obedecer y estar de acuerdo en lo que Él nos ordena. ¿Qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con el creyente normalmente? Que está de acuerdo con Jesucristo, y esto es un error, que está de acuerdo con Jesucristo cuando las cosas vienen bien. Está de acuerdo con Jesucristo de acuerdo a sus promesas y a todo lo que Él nos dice, que es maravilloso. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Es hermoso todo lo que Él nos ofrece, pero estamos de acuerdo ahí. Pero cuando Él nos dice, mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, ya tú no estás de acuerdo. Ya tú dices, no, ya la comunión con mi Dios no es esa. Yo necesito a Dios únicamente como un diosecito así de pequeñito, como un Jesucristo chiquitico que yo pueda cargar, que yo pueda manipular, que de pronto me pueda colgar en el cuello y cuando lo necesite yo voy allá, lo froto como una lamparita y me suelta las promesas. Eso es lo que ofrecen muchos hoy en día. Cuando tú te puedes reunir y a veces vemos otras aplicaciones que le dan de la palabra y que no es correcta. Entonces solo son promesas, solo son bendiciones, solo es sanidad, solo es buen empleo, solo es seguir creciendo. Estás llenando tu cuerpo, estás llenando la carne, no únicamente, porque si no estás obedeciendo la palabra o no se está hablando claramente la palabra de Dios, estamos cayendo en un error. Una persona que reciba un milagro de sanidad, eso no le garantiza que sea creyente genuino. Eso no garantiza. Hay tanto hoy camuflado, hay tanto hoy escondido, que nosotros siempre debemos ir y buscar el consejo de la palabra de Dios. Siempre lo debemos hacer así, mis queridos hermanos. Siempre ir a la palabra y ser concentrados. Entonces la comunión, debemos estar de acuerdo con Jesucristo, pero estar de acuerdo en todo el 100% del marco que lo rodea. El marco que lo rodea es que recibo la bendición, pero también recibo la corrección. Y cuando Él me dice, no te metas por allá, señora, no te metas con ese hombre de pronto que te está lastimando, que te está haciendo daño, que no te sirve, que no te conviene, pues no lo hagas. Pero entonces en ese momento, ¿qué pasa, mi querida o mi querido? Que ya no te gusta entonces el cristianismo, o que probablemente ya no es porque están pasando tus límites de libertad, como está de moda hoy. Y eso no puede ser, mis queridos hermanos. Recibimos la bendición y recibimos la corrección de parte de Él y estamos en comunión. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero hay un texto maravilloso que me llamó mucho la atención, que de hecho lo estudié en estos días también en otro estudio que tenía, que estaba haciendo, y me llamó mucho la atención referente a estar pegados en comunión, porque si no tenemos la comunión, si no estamos ahí en el fogón del Espíritu, si no estamos en el fogón de Jesucristo, si no estamos metidos a Él, no vamos a poder correr la carrera. Nos van a declarar estériles, porque no estamos dando nada absolutamente, y eso es muy triste, mis queridos, eso es muy triste, mis hermanos. Vamos a la palabra de Dios, a Juan capítulo 15, versículo 4 en adelante. Juan capítulo 15, ahí, déjalo ahí, papi, muy bien, gracias, mi vida. Vamos a dejarlo ahí, y vamos a leer todos, vamos a la palabra de Dios, mis queridos, a el libro de Juan, capítulo 15, aunque está ahí en la pantalla, ustedes también lo podrían y lo deben tener en sus casas, en la palabra de Dios, capítulo 15, a partir del versículo 4 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y está hablando el Señor de la vid verdadera, y es una palabra que todos nosotros conocemos, los pámpanos, las uvas, el personaje que es el labrador y todo esto. Pero vamos a partir del capítulo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto glorificó mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mismo y así seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es un texto interesante. Parece un trabalenguas, este texto. Parece un trabalenguas, pero todo el texto y todo el cuerpo del texto está en tres cosas fundamentales. En Cristo, que habla, y en permanecer en Cristo, en el fruto, y el fruto que nosotros debemos dar. Es curioso que en estos cortos 6 versículos del 4 al 10 se menciona la palabra permanecer 10 veces. 10 veces en estos versículos dice Jesucristo que debemos permanecer en Él. Eso es relevante porque el texto nos está llevando a que nos enfoquemos en la palabra permanecer. También la palabra fruto aparece porque el texto nos está diciendo que debemos permanecer en Él categóricamente para dar fruto. Porque si no permanecemos en Él, no damos fruto. Es lo que dice la palabra de Dios. 13 veces está la palabra en relación de Cristo en Él como la vid verdadera. Todo el cuerpo de este texto que acabamos de leer contiene a Cristo como el principal. Y a permanecer en Él para dar fruto es lo que nos está diciendo el texto. Entonces, permanecer en Él es tener comunión con Él. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Es comunión, es permanecer en Él, es estar en Él y Él conmigo. Eso es comunión y eso es lo que nos dice el texto. Por eso Él dice que debemos permanecer en Él. Dice que permanezcamos en Él porque Él es la vid. Dice que si no permanecemos en Él, nos van a echar en el fuego, dice la palabra. Dice que las palabras de Él deben permanecer en nosotros, es lo que dice el texto. Dice que permanezcamos en Él para también recibir y tener su gran amor, así como Él permaneció y se adhirió al Padre. Es comunión, todo lo que estamos hablando es comunión. Dice también la palabra que Él guardó los mandamientos del Padre y permaneció en su amor. Todo esto es comunión. Y es muy distinto a unión, porque podemos estar pensando que si vemos la planta de la vid, de las uvas, y la vemos y sabemos cuál es la planta y sabemos cuáles son los pámpanos, pues el pámpano está unido a la vid. Está unido, está pegado a la vid. Pero puede que no haya comunión ahí. Únicamente hay una unión natural, como el creyente cuando recibe a Cristo. El creyente cuando recibe a Cristo tiene una unión natural, pero la comunión se debe formar. Cuando el creyente recibe a Cristo, recibe unas promesas de justificación, recibe promesas de regeneración, recibe promesa de adopción, recibe promesa en todo tiempo, mis queridos. Pero la comunión es responsabilidad del creyente. Y esto para ponérselos en un ejemplo muy sencillo. Puede que hay una pareja de esposos, aquí no me pueden estar viendo esposos, Blanca y John, probablemente me están viendo, y creería porque lo vi por allí que ingresaron a la aplicación. Luis y Sandra, probablemente para poner unos ejemplos de pareja, y no estoy diciendo que esto sea la realidad en ellos, es solo un ejemplo, pero puede que haya unión.
Ustedes y los que somos pareja, y me pongo en ejemplo también con mi querida esposa la pastora. Entonces hay una unión porque nos casamos. Fuimos delante del altar y decidimos casarnos. Y entonces están unidos en matrimonio, pero están en comunión, están de acuerdo el uno con el otro. Se ponen de acuerdo una o dos personas en algo en común y eso es comunión. ¿Están de acuerdo? O están en unión, pero están separados en comunión. ¿Qué es lo que hay allá atrás? Entonces eso es lo que les traigo como ejemplo para tener claro de qué se trata. ¿De qué se trata? Los hijos y sus padres. El hijo está en unión con el padre. El padre está en unión con el hijo. Y eso no va a cambiar hasta que la muerte nos separe, como sería para el matrimonio. Pero eso va a ser siempre que tú tienes un hijo, está el papá unido a ese muchacho y el muchacho unido a ese padre. Como hoy es el Día del Padre, se está celebrando. Pero ¿hay comunión? ¿Están de acuerdo? ¿Hay comunión en cosas que tengan que ver los dos? ¿Hay cercanía? ¿Hay diálogo? ¿O no? Entonces ahí está la diferencia entre la unión y la comunión, que es tan distinta, mis queridos. Y la palabra en Juan, capítulo 15, nos lleva a tener comunión. Es comunión con Él, es comunión con Jesucristo. Puede que esté unido el pámpano a la vid, pero puede que solo haya unión natural, pero no una unión espiritual, una unión celestial, una comunión que te lleva a acercarte a Él, a buscar de Él, a buscar la savia de Él. Eso es lo que nos lleva a la comunión, a buscarlo en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, la responsabilidad del creyente frente a la comunión, para seguir avanzando en la carrera, para que seamos fructíferos en la carrera, porque esto se trata también de dar fruto. Fruto, mis queridos hermanos, el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es qué? El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo esto se gana si tú tienes y yo tengo comunión con mi amado Jesucristo. Si no lo tengo, ¿qué dice la palabra de Dios? Si no tengo comunión, versículo 6 de capítulo 15, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogerán y los echarán en el fuego. Entonces en la vida hay pámpanos que no dan nada, que son estériles. Entonces los cortan, los echan en un montón y luego son quemados, es lo que dice el texto. Entonces nosotros debemos, para tener vida en Cristo, para avanzar en Cristo, debemos tener comunión. Es fundamental la comunión en la relación del cristiano. Es de vida o muerte la comunión del cristiano con el Señor. Porque si no va a ser un cristiano seco, va a ser un cristiano estéril, va a estar ahí pegado a la vid, va a tener esa unión porque recibió a Cristo, porque creyó, pero no va a dar ningún fruto, no va a ser estéril, va a ser seco y no va a pasar nada en su vida. Probablemente está ahogado por otros temas. El fruto del Espíritu Santo. Todo esto lo vemos en Gálatas capítulo 5 del versículo 22 al 25. Y ahí están enumerados todo el fruto del Espíritu Santo, todo lo que da, todo lo que nos da esto. Nos da paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son tantas cosas tan maravillosas lo que nos dice la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 5, del 22 al 25. Ya lo leímos. El creyente está en perfecta unión con Cristo, lo vimos ahora. Pero esa unión no garantiza la comunión con Cristo, mis queridos hermanos. No lo garantiza definitivamente. Definitivamente no lo garantiza. ¿Qué más debemos hacer como creyentes frente y en relación a la comunión? El creyente, cuando se une con Cristo en comunión, cuando está en el fogón,
Cuando está ahí pegadito, pegadito, pegadito recibiendo su consejo, empieza a tener un cambio de vida real, empieza a tener un plan específico en su vida, empieza a trazarse un camino claro y con un objetivo claro, y seguimos dentro de la carrera para alcanzar la meta. Y es un objetivo claro de vida. ¿Y su objetivo claro de vida cuál es? ¿O en dónde está? Está adaptado a la voluntad de Dios. La vida del cristiano, la vida del creyente debe ser en todo tiempo apegada y alineada a la voluntad de Dios, mi querido. Apegada y alineada a la voluntad de Dios, mi querido hermano. Así debe ser. No hay otro camino. Solo hay este camino. O estás fuera de la voluntad de Dios o estás en la voluntad de Dios. Solo hay esto. No hay más, mi querido. No hay más, no hay otra opción. Y tú debes decidir. Esa decisión la tomas tú, no la toma Jesucristo. Esa decisión la tomas tú, no la toma su pastor. Esa decisión la tomas tú. Decide por dónde ir y vas a tener comunión, y eso te va a dar unas ventajas grandísimas en tu vida. Gloria a Dios por su santa palabra. Gloria a Dios por todo lo que nos está hablando. La comunión con Él. La comunión con Jesucristo también es estar de acuerdo en sus padecimientos y en sus sufrimientos. Es estar de acuerdo en absolutamente todo lo que hablábamos ahora. No solo en las bendiciones y en las promesas y en los pactos, y eso no es. Eso no es, de eso no se trata. Es algo más allá, es algo más profundo, más sublime de lo que estamos hablando. Y la comunión es también estar de acuerdo con Él en esos padecimientos y en lo que Él nos dice, porque Él nos dice en su santa palabra que en el mundo tendréis aflicción. Él no nos está diciendo que no vamos a tener aflicción. Nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Entonces vamos a tener situaciones, sí vamos a tener situaciones. Vamos a tener adversidad, sí vamos a tener adversidad. Vamos a tener conflictos familiares, sí los vamos a tener conflictos familiares. Vamos a tener rechazo, sí, probablemente vamos a tener rechazo. Pero no se trata de estar ahí o quedarse ahí porque Él es más fuerte, el que está afuera, el que está en nosotros que el que está afuera. Es lo que debemos hacer, pero por ahí vamos a pasar. No es una promesa falsa lo que Él nos hace. Él nos hizo unas promesas reales y verídicas de todo tipo de comportamiento de vida. No es una falsa ensalzar el estómago de las personas con el evangelio y decirle que todo va a ser bueno y positivo. Eso no es un evangelio puro, es un evangelio dañino y corrosivo para la sociedad. Porque las personas se van a estar moviendo de iglesia en iglesia y de lugar en lugar en donde les digan cosas bonitas, y cuando no les dicen cosas bonitas pues se van para otro lado. Pero cuando nosotros construimos bajo la roca un evangelio sólido, tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿Habla de qué? Habla de aflicción, habla de situaciones difíciles, pero también habla de cosas hermosas, y habla de la corona, que es lo más grande y lo más sublime que vamos a recibir. Esa corona incorruptible la vamos a recibir allá cuando estemos con Él, y ese premio, ese regalo tan maravilloso lo vamos a disfrutar allá cuando estemos con Él. En su presencia vamos a estar, vamos a poderle preguntar tantas cosas a nuestro Señor Jesucristo, vamos a preguntar muchas cosas a los hombres de fe de la Biblia, que uno dice, ¿cómo hicieron tal cosa? ¿Cómo estuvieron aquí? Vamos a hablar con ellos. Es maravilloso ese premio que nos van a dar, la vida eterna y poder estar allá. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos menciona la palabra de Dios en el texto. La comunión, mis queridos hermanos, es fundamental para seguir en la carrera. Es fundamental, y el creyente debe decidir por dónde se va, o la dependencia de su propia capacidad, o la dependencia del poder que mora en uno mismo. Tú debes decidir por estos dos caminos. Hoy debes decidir por estos dos caminos. O sigues dependiendo en tu propia capacidad y en tu propia humanidad, o te pegas o empiezas a depender del poder del Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí.
Eso es lo que debemos hacer, mis queridos. ¿Qué decisión vas a tomar en esta mañana? ¿Qué decisión vas a tomar ahora mismo, mi querido o mi querida que me escuchas? Amigo y joven que escuchas, ¿vas a seguir dependiendo de tus propias fuerzas y capacidad cuando está comprobado que no te va a llevar a ningún sitio, espiritualmente hablando? Lo mejor es depender del Espíritu Santo y del poder de ese Espíritu que mora en nosotros. Es depender de Jesucristo y es depender de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es depender de todos. Es depender. Y seguramente vamos a avanzar como flechas bien lanzadas a un objetivo claro, a un blanco perfecto vamos a pegar. Es pegarnos de Él. Es adherirnos a Él, mis queridos. Es lo que debemos hacer. El creyente debe dejar todo en manos de Dios. Todo en manos de Dios debemos hacerlo. El creyente debe dejar todo en manos, las cosas pequeñas y las cosas grandes, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. No puede haber comunión entre Dios, entre la luz y las tinieblas. Es solo un camino el que te va a llevar a la vida eterna. Es solo hay un camino el que nos va a llevar a las promesas benditas de nuestro Señor. Solo hay un camino. Estando en comunión tendremos las fuerzas, tendremos la preparación para enfrentar la carrera, para correr hasta la meta sin el peligro que nos eliminen del privilegio de seguir adelante, de seguir trabajando en la obra. Estar en comunión nos garantiza, mis queridos hermanos, esa fortaleza, esa fuerza que necesitamos, porque realmente la necesitamos. Realmente la necesitamos, mis queridos hermanos. Y Juan nos dice claramente, Juan nos habla en estos 6 versículos que acabamos de leer, y nos dice que debemos permanecer en Él. Nos dice imperativamente, permanezcan en mí, no se aparten de mí, agárrense de mí, en comunión, háganlo, porque así vamos a obtener la victoria, mis queridos hermanos. La responsabilidad es muy alta, la responsabilidad es grande, la del creyente, pero créame que la recompensa lo va a suplir todo. Créame que la recompensa que recibiremos es grande, mis queridos. Es grande. Anoche en el devocional hablaba un poco de esta recompensa. Y es una recompensa que vamos a recibir allá, en el cielo, cuando estemos con Él. Hoy acá no lo sentimos. Hoy acá nosotros no tenemos la sensación. Podemos tener, mis hermanos, el conocimiento y el saber que somos salvos, lo tenemos. La convicción de que somos salvos y vamos a recibir allá la corona. Pero no lo vivimos porque estamos aún aquí. Tenemos aún esta carne aquí en la tierra. Pero debemos ir un poquito más allá y poner nuestra mente en ese modo celestial. Poner nuestra mente en ese modo espiritual de lo alto. Y alcanzar a saborear, alcanzar a olfatear, alcanzar a ver esa maravillosa promesa de estar allá disfrutando todos los días de nuestra vida y por la eternidad junto con tu Salvador, junto con mi Salvador. Eso es lo que debemos hacer, mis queridos hermanos. Eso es lo que debemos hacer, mis queridos hermanos. Pablo en el texto nos sigue hablando. Pablo nos está hablando, volvemos nosotros a los escritos de Pablo, Corintios, que habla perfectamente de los atletas. Ya luego Juan nos llevó por la vid verdadera y nos habló claramente de la comunión. Pero Pablo ya al final de sus días, ya cuando iba a ser sacrificado, le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, 7 y 8. Le escribe a Timoteo, muy bien papi, ahí está perfecto. Y Pablo dice, después de toda esta enseñanza que nos deja a través de Corintios, después de toda esta enseñanza que nos deja también en Filipenses, que vimos hace 8 días, a través de todo lo que hemos avanzado, dice, le escribe también a Timoteo, y le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Para Pablo, y para él y su contexto, en su contexto y en su mente, él estaba todo el tiempo en una carrera. Él todo el tiempo se estaba esforzando, porque en la carrera tú no vas a no esforzarte, o en la carrera tú no vas
a ir por ahí suave. En la carrera tú tienes que esforzarte y correr fuertemente y sudar. Eso es lo que debemos hacer en la carrera, mis queridos. Entonces Pablo, para él todo era una carrera, él sabía que era contrarreloj, él sabía que debía trabajar en la obra, él sabía como apóstol que era, él sabía que debía ganar almas para Cristo, darles a todos la palabra de Dios, a los romanos, a los griegos, a los eruditos. Les llevaba y les decía, mire, este es el mensaje de salvación, miren, esta es la palabra verdadera. Y él todo el tiempo lo estaba haciendo. Entonces ya al final de sus días, al final de su tiempo, le dice a Timoteo, le escribe a Timoteo, le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, él guardó, él creyó en Jesucristo, él creyó por fe en Jesucristo. Y eso lo mantuvo en pie, eso lo mantuvo en pie. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Juez justo en aquel día. Él estaba ya seguro de que había corrido la buena carrera. Él estaba convencido de esta verdad, mis queridos hermanos. Estaba convencido. Y dice, ya no me queda más. ¿Sino qué? Sino la corona de justicia. Una corona maravillosa y perfecta, la cual iba a recibir directamente, y vamos a recibir directamente de Jesucristo. Nos va a recibir allá y nos va a decir, corriste la buena carrera, corriste la buena carrera y llegaste a la meta, y ganaste el premio, el galardón, la corona incorruptible que no se daña, que no se corroe, que nada la puede acabar. Y entra a mí, entra aquí en mi casa, y mira, esta es la casa que te preparé, porque Él dice que fueran a preparar moradas para nosotros, y esta es la casa que te preparé porque corriste la buena carrera. No te canses, mi querido, no te agotes, mi querido, corre la buena carrera, sigue corriendo. Si necesitas oxígeno, si necesitas gasolina, vuelve a la palabra de Dios, vuelve al camino, vuelve a la oración, vuelve a meterte en la escritura, vuelve a escudriñar la palabra de Dios, vuelve a hacer estudios bíblicos que te van a dar esa comunión perfecta con la vid que es Jesucristo, y vas a poder seguir avanzando. Pablo estaba en continua comunicación con su Padre. Pablo estaba en continua comunicación con su Jesucristo Salvador. Pablo estaba en continua comunicación y estudiando la palabra de Dios, mis queridos hermanos. No te canses, no te agotes, sigue avanzando, ministro de la palabra, sigue, no te canses. Haz el trabajo para Él, haz el trabajo para Cristo. Es un trabajo celestial, es algo superior. No es como si le estuvieras sirviendo a un jefe terrenal. No es como si estuvieras detrás de algún negocio, de algún contrato, y que te esfuerzas y que te metes y que trasnochas porque tienes que hacerlo. No, mi querido. Métete, trasnocha y esfuérzate delante de Dios, buscando su comunión, buscando la comunión con Él, y vas a encontrar eso que estás buscando y que no has podido encontrar, mi querido. Y lo otro vendrá por añadidura, como dice también la palabra de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas, dice su santa palabra. Entonces esfuérzate, sí. Trasnocha, si es el caso, sí. Ora y pasa días orando, sí. O estudia la palabra y pasa días estudiando así. Y vas a ver cómo Dios te multiplica en el otro campo. En el campo laboral, en el campo económico, en el campo familiar, en todos los campos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero estamos con todo volteado al revés. Todo está volteado. Entonces tú te esfuerzas, trasnochas, te agotas, te cansas. No te sale el negocio, te muestran otro negocio y buscas ese, y vas detrás de otro y pasaron 10 años y vas a ver hacia atrás y perdiste tu tiempo. Déjame que te lo diga. Perdiste todo tu tiempo porque vas a mirar para atrás y no tienes nada. No tienes absolutamente nada. Quizá también acabaste con tu matrimonio. Quizá también tus hijos no te quieren cerca porque no estuviste tan ocupado buscando lo que no, que probablemente descuidaste tu casa. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y vas a ver todo lo otro cómo llega. Y si buscamos el reino de Dios y su justicia, y si lo buscamos en comunión, en pasión, en adoración, Él nos va a decir cómo obrar en las otras áreas, y todo
todo va a ser perfecto. ¿Por qué te lo digo? Porque esta santa palabra me lo está diciendo a mí. Porque esta palabra es la verdad. Y porque esta palabra lo dice, esta palabra lo dice, esta palabra. Y yo la creo. Yo creo lo que dice la santa palabra. Yo creo hasta mis tuétanos lo que dice la palabra. Y necesitamos todos creer hasta los tuétanos lo que dice la palabra para buscar primeramente su reino. Y vamos a ver cómo todo se nos va organizando. La comunión, mis queridos hermanos, es fundamental. No seamos estériles espiritualmente. Eso es falta de comunión, de buscar. Y es tu responsabilidad. La comunión es tu responsabilidad. Tú decides buscarlo. Entonces Pablo dice que el Señor ya, Jesús mismo, el justo, juez justo, le va a entregar su corona en aquel día. Él estaba mirando al futuro. Él estaba mirando hacia adelante en aquel día. En aquel día, dice la palabra de Dios. Y él dice algo maravilloso. José, déjalo en Timoteo, por favor. ¿Dónde? A ver. Ahí, déjalo ahí quieto, mi vida, gracias. Dice juez justo, en aquel día, y la coma que sigue, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, mi querido. No solo a Pablo, sino a todos los que aman su venida. O sea, ¿quiénes son los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo? Los que creímos en Él. Yo creí en Él. Yo amo su venida. Anhelo su venida. Entonces, ¿quién es? Alce su mano. Tú, mi querido, que me escuchas. Tú que me escuchas allá haces parte de esos todos los que aman su venida. ¿Van a recibir qué? La corona de justicia. Pero ¿cómo corrió Pablo la carrera? Así debemos correr nosotros. Pero es para todos los que aman su vida, o sea, los salvos, los que creyeron. Y nosotros que creímos estamos en la carrera, si no tú no quieras. ¿Qué me dice el texto y qué nos dice la Biblia? ¿Qué está diciendo Pablo? Que es para todos los que aman su venida. Si hay alguno aquí escuchándome que no ama su venida, pues no está en la carrera. Pero si todos estamos aquí amando su venida, estamos en la carrera, quiera o no. ¿Qué está pasando? Que estás en la carrera, haciendo tu trabajo, tu tarea bien hecha, esforzándote como lo haría un atleta, o estás en la carrera sufriendo, como un atleta que no se preparó bien y entró a la carrera y empezó el sufrimiento. Le sangraron los pies porque no se preparó bien. Se quedó sin oxígeno porque no se preparó bien. Se quedó sin agua porque no se preparó bien. Se desmayó porque no se preparó bien. ¿Cuál atleta eres tú? ¿Cuál cristiano eres tú? ¿El preparado, esforzado y valiente o el otro? Decídete. No postergues más. Lo que no has alcanzado en 10 años, no lo vas a alcanzar ya. Si estás desenfocado de a quién debes dedicar y qué buscar primero antes de que vengan las otras cosas. Se los digo en amor. Se los digo en amor. Si en 10 años, 5 años, 20 años, que estás buscando las añadiduras y no las has alcanzado, ya te debería decir algo en ti mismo y en tu razón deberías decir, realmente estoy buscando lo equivocado. Y no porque eso no haya que buscar, sino que estoy desenfocado de a quién ir para que lo otro venga. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá añadido. Todos iniciamos la carrera. Todos nos entramos en la carrera al ser creyentes, al recibir a Cristo. Llegaremos a la meta y recogeremos y nos darán la corona. Nuestro Señor juez justo nos va a poner la corona. ¿A quiénes? A los salvos, los rescatados, los justificados, los redimidos. A todos nosotros. Pero ¿qué carrera estás corriendo? ¿Qué carrera estás corriendo? ¿Estás sufriendo la carrera? ¿Estás que no puedes más? ¿Sufriendo y sufriendo? Prepárate mejor.
Busca la comunión con Él. Prepárate mejor. Pasa más tiempo con Él. ¿Cómo logras comunión con una persona? Pasando tiempo con esa persona. Si tú no pasas tiempo con Cristo, no vas a tener comunión nunca. Si no pasas tiempo con Cristo, no vas a poder correr la carrera. Te van a declarar estéril. Y eso no es lo que queremos, mis queridos. Eso no es lo que deseamos, mis queridos. Preparémonos mejor. Busquémoslo y pasemos tiempo a sus pies. Pasemos tiempo en su presencia. Y vamos a tener comunión. Y vamos a correr la buena carrera, como dice Pablo. Pelear la buena batalla. Acabar la carrera y guardado todo en la fe. Amén. Gloria a Dios por su santa palabra, mis hermanos. Gloria a Dios por lo que nos dice la santa palabra de Dios. Vamos a esforzarnos, vamos a seguir adelante. Si necesitas volver al camino, vuelve. Si necesitas volver a tomar oxígeno, vuelve y tome oxígeno, toma gasolina. Ya, esto es lo que tú necesitas. Esto es lo que tú necesitas. No necesitas nada más, sino esto, su santa palabra. Este es el oxígeno que necesitas. Esto es todo lo que necesitas para seguir avanzando en la carrera. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi amigo. Dios te bendiga, conocido, familia, joven que me escucha. Dios los bendiga en esta mañana y vamos a atesorar esta palabra y que el Señor la estampe en sus corazones con un sello, la estampe para que no se vaya de allí y siempre corramos a buscar la santa palabra. Vamos a orar. Vamos a disponernos allí, mis queridos. Vamos a disponernos en sus casas. Cierren los ojos allá en sus casas. Tome de la mano a su esposo. Tome de la mano a su esposa. Tome de la mano a su hijo. Tome de la mano a su hija. Abrácelos. Porque esta palabra nos reta a todos. A todos nos reta. Padre eterno, te alabo. Te glorifico y te exalto. Te doy la gloria, la honra y el poder. Gracias por este tiempo, Santo de Israel. Gracias porque tú nos alimentas con tu santa palabra. Te pido, Rey eterno, que los guardes, que los protejas, Señor Dios Santo, a este rebaño, a este redil, a estas ovejas, a estos líderes. Guárdalos y protégelos, Señor. Y dale, Señor Dios Santo, ese oxígeno que necesitan, Señor. Llévalos, bendito Padre, a buscar ese oxígeno, Rey Santísimo. Muéstrales que tú eres, Señor Dios Santo, el camino. Y que ellos realmente anhelen buscarte a ti, Santo de Israel. Que anhelen buscar tu santa palabra, Rey Santísimo. Que siempre corran a ti y a la palabra, Señor, para estar en comunión contigo y para poder seguir avanzando en la carrera fielmente, Señor Dios Santo, hasta alcanzar la meta. Te alabo, te glorifico y te exalto. Te doy la gloria, te doy la honra y te doy el poder a ti, Santo de Israel. Amén y amén, mis queridos hermanos. Gloria a Dios por su santa palabra. Qué bendición la palabra del Señor. Es hermoso lo que Él nos habla, mis queridos, y pedimos que el Señor sea fiel y justo y les mantenga esta palabra en sus mentes. Y nosotros entendimos en esta mañana la responsabilidad de buscarlo y de buscar su santa